Hola amigos y enemigos, bienvenidos a La Última Fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. En esta oportunidad decidí grabar este episodio para homenajear a Vikings, esta serie que particularmente me gusta mucho, la sigo hace tiempo, ya terminó y era un buen momento para un balance, tanto del final como de toda la serie en sí. En este episodio voy a comentar el final, voy a comentar también aspectos de la serie en general, lo que me gustó y lo que no, y algunas otras cositas que tengo pensado. Aclaro por un lado que voy a hablar con spoilers, así que si no vieron los últimos capítulos y no quieren que se los arruine, no escuchen. Y en segundo lugar aclaro que esto no es un resumen ni es algo que sirve para los que no la vieron, para que puedan tener una idea. Es decir, que voy a hablar dando cosas por sabidas, interpretando que el oyente está familiarizado con los personajes, lugares y situaciones aquí nombrados. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Para los que no sepan bien de qué hablamos, estamos hablando de una serie que nace en el año 2013, creada y escrita por el guionista británico Michael Hirst, quien había tenido experiencia en el pasado en series como The Tudors y en las películas basadas en la reina Isabel I protagonizadas por Cate Blanchett. Es decir, que el tono épico le pinta muy bien. La serie fue creada para el canal History de Canadá y fue distribuida en todo el mundo a través de distintas plataformas. Si no me equivoco, en Argentina fue mitad y mitad, Netflix y Fox Premium. Consiste de 6 temporadas, la primera de 9 episodios, la segunda y tercera de 10 y a partir de la cuarta hasta la sexta consisten de 20 episodios estrenados en 2 tandas. En total son 89 episodios. Algo que está muy a la vista es la evolución del presupuesto, pasando de los primeros episodios bastante, ¿cómo decirlo?, humildes, a los últimos que cuentan ya con un gran presupuesto y una gran producción. En cuanto a su inspiración, se trata básicamente de la historia de Ragnar Lodbrok, o la saga de Ragnar Lodbrok, mítico personaje vikingo del siglo IX de la era cristiana, es decir, de los años 800, por si alguno no sabe. Este personaje, un aventurero y guerrero intrépido, presenta muchas dificultades desde el punto de vista historiográfico, a tal punto que no se sabe si realmente existió, al igual que pasa con muchas otras figuras históricas. Todo parece indicar que sí, que hubo una base real, de hecho los que en la leyenda figuran como sus hijos parece ser con más seguridad que existieron de verdad, pero en cuanto a Ragnar, su leyenda se mezcla con la de otros tantos reyes y guerreros vikingos a tal punto de no poder distinguirlos. A tal punto es la confusión entre las fuentes que ni siquiera se puede dilucidar bien en dónde gobernó, si fue en Noruega, si fue en Suecia o si fue en Dinamarca. De hecho, es una constante de esta serie que los personajes sean históricamente dudosos. Por cierto que esta no es la primera interpretación de Ragnar en la ficción. Tenemos en 1958 la película Los Vikingos, dirigida por Richard Fleischer, basada en una novela de Edison Marshall. Aquí Ragnar es interpretado por Ernest Borgnine, acompañado de un gran elenco que incluye a Kirk Douglas, Janet Leigh, a Orson Welles como el narrador, entre otros. Entonces, en resumen, se puede decir que la historicidad es problemática, que quizás haya existido un Ragnar, pero más allá de eso, como suele pasar, la serie se toma licencias enormes. Hay relatos sobre la Gerta, hay relatos sobre Aslaug, hay relatos sobre los hijos, pero de acuerdo a las leyendas, todos los hijos de Ragnar eran hijos de Aslaug, incluso Bjorn. Y las leyendas sobre el amor de Lagertha y Ragnar son diferentes a las de Aslaug, no forman parte de un solo relato. Además eran 6 los hijos de Ragnar, además de Bjorn, Uve, Vitsark, Sigurd y Ivar estaba Ragnvald. Y por cierto, no todos los relatos coinciden en la cantidad de hijos y si todos tenían la misma madre. Más allá que antes dije que las leyendas suelen decir que eran todos hijos de Aslaug, hay algunas otras menos conocidas que hablan de otras amantes. Otra licencia enorme es hacer a Ragnar hermano de Rollo, mejor conocido como Rolf Granger, el primer duque de Normandía, quien vivió más de 100 años después del siglo en el que supuestamente vivió Ragnar, y sí es un personaje histórico. También lo es el rey Harald Finnheir, considerado el primer rey de Noruega que gobernó en el siglo IX. La Gerta, en cambio, sí parece ser un personaje totalmente ficticio. En la última temporada meten a un tal Eric, que es pelirrojo, que podría basarse tímidamente en Eric el Rojo, aunque no tiene más similitud que el nombre y el color de cabello.
Por su parte, Floki parece ser también un personaje real, aunque su historia y su rol como primer nórdico en asentarse en Islandia no tiene nada que ver con Ragnar. Una mención especial para Kattegat, el asentamiento en donde ocurren casi todos los eventos, o al menos los más importantes de la serie, ya que la serie es en esencia una lucha por el poder, por el trono de este pequeño reino noruego. No existió ningún reino ni asentamiento llamado Kattegat, porque Kattegat es el nombre del estrecho entre Dinamarca y Suecia que une el mar Báltico con el mar del Norte. En cambio, los reyes sajones y franceses que aparecen en la serie sí son reales, o al menos están basados en personajes reales, así como los rusos o proto-rusos de la última temporada. Por eso yo creo que esta serie, además de ser un relato legendario con licencias históricas, es también una ucronía, porque muestra una realidad alternativa, como se puede ver con los viajes a Groenlandia e incluso a América. Yo creo que la serie, a pesar de las licencias, tiene también cierto rigor histórico. Se me viene a la mente ese episodio de la temporada 4 en el que Æthelwulf y Alfred viajan a Roma, donde muestran la ciudad como lo que fue durante la mayor parte de su historia, un suburbio alrededor de la Santa Sede. Ahora bien, que un producto sea más o menos fiel históricamente no tiene por qué incidir en su calidad. Puede ser muy fiel pero ser una porquería, o puede reescribir la historia y ser muy bueno. Así que es momento de dar un veredicto. A mí la serie me gustó mucho. Debo decir que me costó conectar al principio. La primera temporada me parece bastante digna, pero también creo que escasa. Si tengo que ubicar un mejor momento de la serie, lo ubico entre las temporadas 2 y 4, en donde ya tenemos las grandes aventuras de Ragnar por toda Europa. En la temporada 4 finalmente pasa lo que sabemos que pasó, muere Ragnar, y entonces, en mi visión, la serie empieza a bajar un poco su nivel. Y no es porque muera Ragnar, sino porque se nota que quedó como un poco descabezada la serie, al no tener a un personaje de tanta importancia en el centro. Con esto quiero decir que no creo que la causa de esa decadencia haya sido por la muerte del protagonista, sino porque la serie no supo cómo reemplazarlo. De ahí que la temporada 5 me parezca bastante floja en su primera mitad, si bien reconozco que en la segunda sube bastante su nivel. La temporada 6 me pareció muy aceptable. Creo que el principal problema que tiene es que es muy, digamos, acelerada, es decir, condensa en 20 capítulos material que daba como para 2 temporadas, pero a pesar de eso creo que da un cierre bastante honroso. Que, entre comillas, mueran todos, era esperable porque así era la historia desde el comienzo, bastante cruda e impiadosa. Sí me pareció un salto enorme al tiburón la incursión de V en América y su encuentro allá con Floki. La verdad me pareció innecesario. Me parecieron bastante dignos los finales de Bjorn y de Ivar. El personaje de Bitzer creo que tuvo un final de altura y no el más sencillo, que era simplemente matarlo para contentar al fandom para vengar la muerte de la Gerta. Y que en el trono de Kattegat haya quedado esa tal Ingrid, bueno, sí está un poco forzado porque de la nada esta mujer es una bruja superpoderosa, pero quiero ver a todos los que criticaron el final de Game of Thrones por la coronación de Bran quejándose de esto, que es casi lo mismo. Aún así, el balance general de la serie es positivo. A continuación, para hacer un balance más justo, voy a citar 3 cosas que creo que son negativas y otras 4 que son positivas de esta serie a lo largo de todas sus temporadas. Como algo positivo, quiero remarcar las escenas de acción, especialmente las escenas de combate. Aún en las primeras temporadas, en donde el presupuesto era escaso, eran escenas muy cuidadas y bien hechas. No se ahorraron nunca en mostrar la violencia o la crudeza explícita. Más allá de algunos errores puntuales, como aquel ataque a Inglaterra en donde los sajones miraban con toda tranquilidad como Ivar y los suyos salían de las alcantarillas sin hacer nada, se nota que el énfasis está siempre en mostrarlo lo más realista posible. Como negativo, quiero señalar que con el tiempo la serie se volvió un poco repetitiva. Si bien el centro del argumento, es decir, la lucha por gobernar a los vikingos en Kattegat, nunca cambió, sí se fue volviendo cada vez más cansina la forma de llegar a ello. Siempre todo consistía en alguna excursión a Inglaterra, un arreglo con los ingleses, después vuelven a Kattegat, después vuelven a Inglaterra y así sucesivamente. Lo mismo con la novelita de que uno se casa, se separa, la mujer queda embarazada, vuelve a casarse con otra, la deja y así siempre. Un punto a favor que quiero nombrar es la complejidad de los personajes. Aunque hay algunos buenos, muy buenos como Athelstan y otros malos, muy malos como el rey Aelle, creo que se pronuncia, o el rey Egbert, la mayor parte de ellos tiene sus luces y sombras. Incluso Ragnar,
quien no escatimó en ocultar el asesinato de muchos de sus compatriotas con tal de no interrumpir su incursión en París. Un personaje que me desagradaba mucho era Ivar, porque lo mostraban como un psicópata de manual, pero en la última temporada le dieron algo más de desarrollo y finalmente se pudo percibir cierta evolución. Y lo mismo con todos, buenos a veces, malos, cínicos, dependiendo la situación, así es la vida misma. Un punto en contra, situaciones y personajes que no llevan a nada. Sí, me refiero principalmente a la incursión de Floki en Islandia, que solamente ocupó espacio y tiempo en la temporada 5, pero también, como dije antes, el constante culebrón de embarazos y separaciones, que no creo que sume mucho, y así se pueden sumar las escenas de los rituales de la chinita, amiga de Ragnar, o cuando dan a entender que Rollo puede ser el padre de Bjorn, que después eso queda en la nada y nunca se vuelve a tratar el tema, o el caso de Magnus, ese supuesto sexto hijo de Ragnar que nació de la orina de Quentirid. En fin, situaciones que la verdad no conducían a nada. Algo positivo es el diseño de producción. No voy a entrar en detalles sobre si la vestimenta está siempre bien o si las ciudades que aparecen están retratadas como realmente estaban esas ciudades en esa época. Más allá de eso, están perfectamente hechas, hasta en los más mínimos detalles. En las escenas de combate, la forma en que son representados los ejércitos es magistral. Aunque esta serie no es ni pretende ser una clase de historia, la manera en que se representa el pasado sirve para tener una perfecta idea de ello. Y además, perdón que insista con lo mismo, siendo que se trata, o al menos en sus inicios se trataba, de una serie con un presupuesto reducido, el esfuerzo es más meritorio aún. Algo negativo, el declive. Todos los defectos que dije antes sobre situaciones repetitivas o escenas innecesarias aumenta mucho su cantidad e intensidad en la temporada 5 y parte de la 6. El declive es muy marcado y no me asombra que hayan perdido audiencia en ese lapso. Habiendo dicho 3 características positivas y 3 negativas, quiero remarcar una positiva que termina inclinando la balanza a favor de Vikings. Esta serie es, en última instancia, una serie sobre la lucha por el poder, que es un tópico que a mí me interesa bastante. Aunque Kattegat sea un reino pequeño, es la obsesión de Ragnar, de sus hijos y de Harald. Y aunque es un reino pequeño, es el reino de Ragnar que le dio fama en toda Europa, porque todos los reyes de los otros países saben de su nombre y su prestigio. Toda la historia de esta serie son estrategias para llegar a ese trono y heredar ese prestigio. Y me animo a decir también que los defectos que dije antes que tienen muchos personajes se relacionan precisamente con esa ambición. Por eso, aunque no sea tan evidente como en House of Cards o Game of Thrones, aquí tenemos otro retrato sobre la ambición por el poder. Veredicto final. Es una serie hiper recomendable de principio a fin. Es cierto que quizás la primera temporada no enganche, pero se pone muy buena conforme pasa el tiempo. Las últimas temporadas bajan el nivel, pero por suerte pasan rápido, y sus defectos no opacan para nada sus grandes virtudes. Si le tuviera que poner una nota, diría que un 8,5. Ahora bien, algunos otros puntos. Mi personaje favorito, sacando a Ragnar, obviamente, diría que fue Floki por varias temporadas, incluso no dejé de tenerlo como favorito aunque matara a Athelstan. Con el tiempo me fue pareciendo un personaje más y más soso, así que mi favoritismo pasó hacia Lagertha, que de verdad la rompió en las últimas 2 temporadas. Y ya sin ella, en los últimos días desarrollé bastante favoritismo hacia Harald, que representaba el típico cínico adicto al poder. De todas las batallas, si me tengo que quedar con una, me quedo con la de Kattegat, entre Lagertha, Bjorn y Halfdan por un lado versus Ivar y Harald por el otro. Creo que el trabajo hecho en esos capítulos es excelente. También quiero rescatar el saqueo de París cuando Ragnar finge su propia muerte. Me gustó mucho todo lo que se hizo ahí. Y de entre los hijos de Ragnar diría que yo era Team Bjorn, pero más que nada por Lagertha y para hacerle la contra a Ivar, pero no más que eso. Sin embargo, como estamos en un mundo competitivo, es inevitable la comparación. ¿Cómo sale Vikings frente a Game of Thrones? ¿Mejor o peor? En primer lugar, quiero destacar que la comparación es más acertada que aquella otra de los que comparan a Juego de Tronos con Breaking Bad o Mad Men o cualquier otra serie que no tiene nada que ver. En este caso se da entre 2 series que tratan sobre la lucha por el poder entre facciones, con viajes, combates y muchas escenas perturbadoras. A mí en lo personal me parece que Game of Thrones tiene 4 primeras temporadas excelentes y 3 temporadas finales muy flojas, y creo que esas 4 buenas son demasiado buenas en todos los sentidos.
Tienen sus errores y sus defectos, claro está, pero una calidad superlativa en todos los sentidos. Vikings, como ya dije, tiene 3 temporadas excelentes, de la 2 a la 4, y realmente me parecen muy buenas, pero creo que están por detrás de la mejor época de Game of Thrones. En parte eso es inevitable, porque en el caso de Vikings hablamos de una serie con un presupuesto mucho más reducido que Game of Thrones, en la que cada capítulo cuesta más de 10 millones de dólares, pero esto no es algo en contra de Vikings, al contrario, creo que es una serie que le da pelea de forma muy digna, con más limitaciones. Por eso, aunque en mi opinión la época dorada de Game of Thrones es mejor que la época dorada de Vikings, no dejan de ser ambas doradas. En lo que sí creo que Vikings saca ventaja es en el final, que aunque no es perfecto, sí es mucho más aceptable que el deplorable final de Juego de Tronos que se había convertido en el live action de Cómo entrenar a tu dragón. Aclaro que el título es un juego de palabras con El cielo puede esperar, no tiene nada que ver con el spin-off que están desarrollando, el cual seguramente en su momento tendrá su respectivo episodio del podcast, si es que sigue existiendo. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Recuerden visitar el blog Última Fila, la dirección es ultimafilacs.blogspot.com. Estamos en Facebook como Última Fila, en Instagram y en Twitter como @ultimafilacs. Este podcast está disponible en Spotify, eBooks, YouTube o en el propio blog. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.